claro que sí, con mucho gusto, claro que sí. Muy bien, bueno, tenemos entonces ahora el don de liderazgo. Eh, Quiero ser honesto con ustedes al decir lo siguiente. Navegué en dos aguas para ver el don de liderazgo exclusivamente para ancianos y dar un tipo de orientación para ancianos y el utilizar el don de liderazgo en forma general. Traté de hacer una mezcla, traté de poner las dos cosas, porque me parece que es útil que podamos tener el concepto del don del liderazgo de una manera general, de una manera general, pero más nos interesa lo que tiene que ver con el servicio a la iglesia, con el liderazgo espiritual, que me parece lo que más nos ocupa como iglesia y como miembros y como líderes de la iglesia, porque sé que muchos de ustedes tienen esa función, ya sea como ancianos o como esposas de ancianos, como pastores o esposas de pastores. Entonces, traté de hacer una combinación, así que voy a compartir el material como lo tengo preparado, a fin de que de igual forma podamos ir analizando poco a poco esta línea de pensamientos, estas diapositivas que puedan ayudarnos. El don de liderazgo. Debo decirles primeramente que el don de liderazgo solamente lo tiene la lista de Romanos, solamente está en la lista de Romanos 12, en Romanos 12. Hay algunas alusiones en otros textos, pero hablando de las listas, como las presentamos en la clase anterior, el don de liderazgo solamente lo tenemos en la lista de Romanos 12. Y por supuesto, nosotros no podemos eludir, no podemos soslayar, no podemos evitar el pensar en que Jesús es el líder por excelencia. Jesús es nuestro modelo de liderazgo. Jesús. Y los consejos que él dio son consejos tan útiles, son consejos que no pierden vigencia. De hecho, el liderazgo de Jesús fue un liderazgo revolucionario en su tiempo, de tal manera que los que lo oían, particularmente el Evangelio de Marcos, dice, ¿y cómo habla este tanto? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos? Y ahí ponen a 4 hermanos de Jesús y no están aquí sus hermanas, por lo menos 2 hermanas. Así que los 6 hermanos de Jesús estaban allí, o por lo menos 6 hermanos que tenía, estaban allí y el pueblo se maravillaba. De paso, también es Marcos el que utiliza 23 declaraciones acerca de las expresiones que el público tenía, que los oyentes tenían del ministerio, de la presentación, de la forma como Jesús hablaba, cómo se dirigía, cómo trataba a la gente. Así que Jesús es el líder por excelencia. Con eso en mente, podemos decir primeramente lo que Peter Drucker menciona: los líderes nacen, pero nacen tan pocos que a los demás hay que formarlos. Bueno, esta es una declaración también del pastor Peterson, dice el libro, el líder nace o se hace, ¿no? Sin embargo, dice Benny Warren, o Warren Bennis, ningún líder trata de ser un líder. Esto en un contexto secular. Cuando la vida de una persona es valiosa, inspira a los demás y las identifican como líderes a estas personas. Para liderar, tan solo necesitas convertirte en la persona que quieres y puedes llegar a ser. Entonces la gente te admira, entonces la gente te sigue en una forma natural. A cuando Dios da el don del liderazgo, cuando Dios te
cobija con esa habilidad, con esas habilidades, esas capacidades, y por supuesto tiene sus requisitos. Cuando Dios te capacita con ello, naturalmente tú vives como un líder. Por eso Salomón dijo, sin dirigentes sabios la nación está en problemas. Dice el capítulo 11 de Proverbios, versículo número 14, en la versión La Biblia al día. La nación está en problemas sin dirigentes sabios, pero con buenos consejeros hay seguridad. Interesante declaración de el gran sabio Salomón. Eh, Dice el manual de iglesia en la página 79 de la versión que tengo, en la obra y organización asociación o la misión no ha asignado a un pastor para la iglesia local. El cargo de anciano es el más elevado y el más importante. Ser líder principal de la iglesia es uno de los grandes privilegios que nuestros hermanos ancianos tienen, porque son copastores con nosotros. Y hermanos ancianos, hermanas ancianas, son copastores con nosotros. El equipo pastor anciano, anciano pastor, es un equipo que nunca debiese dividirse. El pastor no debiese tener una agenda distinta para la iglesia que el anciano no conozca. El anciano no debiese tener una agenda ajena al pastor, sin, por supuesto, sin que él la conozca. Los ancianos son los colaboradores más cercanos. Y hermanos ancianos, quiero expresar aquí mi gratitud a ustedes en nombre de muchos ancianos que me dieron la oportunidad de dirigir las iglesias, muchos ancianos que me enseñaron tantas cosas. Los ancianos son los que tienen que padecer el mal trabajo que los maestros de teología hacemos. Porque llegan pastores, bueno, a veces no es el mal trabajo de los maestros de teología, sino los malos alumnos de teología que tenemos que de pronto gradúan y llegan allí al campo pensando en que se la saben de todas, y llegan para encontrarse con un anciano que tiene, no sé, 15, 20, 30 años como anciano, para sencillamente cuadrarme delante de él y decirle, hermano, por favor, enséñeme. Yo como pastor, sí, con una licenciatura en teología, con una maestría de Andrews, pero no era suficiente. Lo que yo había recogido en el aula no era suficiente. Yo necesitaba el apoyo, la ayuda, la asesoría, el coaching, ¿cómo se dice? Del anciano. Yo necesitaba que él fuera mi mentor. Y gracias, ancianos, por los jóvenes que llegan a sus iglesias y necesitan de ustedes. Ténganles paciencia, por favor, como me tuvieron a mí. Y yo recuerdo cuántas veces un hermano de apellido Quijano me dice, pastor, terminamos la junta, pastor, pudiéramos platicar un poquito. Y ya me hablaba ya la sala pastoral. Los hermanos se iban a sus casas ya tarde después de la junta en la noche y me decía, mire, estos puntos se tratan de esta manera. Esto, usted como pastor debiese hacer esto y esto y esto. ¿Cómo valoro esa orientación? ¿Cómo valoro esa paciencia que me tuvieron? Así que hermanos ancianos, por favor, gracias, gracias por apoyar a los pastores recién egresados, con una cabeza muy grande los pastores, pero con un cuerpo chiquito, porque no saben hacer muchas cosas. No saben, y algunos que les toca hacer sus prácticas en lugares, en iglesias grandes, por ejemplo, donde ni siquiera los dejan formar parte de la junta directiva, o ni siquiera como oyentes, como solo con voz, no con voto, como acostumbra la iglesia para los invitados que no son miembros de junta, donde les permiten que ellos hablen. Pero hay muchos estudiantes teólogos que no tienen la oportunidad, así que llegan para enfrentar una junta directiva, siquiera
no tienen idea de que debiesen llevar una agenda, que debiesen tener una previa con los líderes principales, con los ancianos, con la secretaria, con el tesorero, tesorera de la iglesia, de tal manera que puedan ir ya en una dirección para atender los puntos de la iglesia. Así que gracias por atender eso y vaya esa palabra porque me parece muy importante. El don de liderazgo que ustedes tienen, con el cual Dios los ha habilitado para administrar la iglesia, es un don que debiesen compartir con los pastores que están llegando también y con algunos hermanos ancianos, con algunos pastores que hace rato que llegaron, pero todavía necesitan una orientación. Así que, bueno, dijimos el don de liderazgo, solo lo registra el apóstol Pablo en Romanos 12 y está como el que preside. Esa es la forma como Romanos 12 lo presenta. El líder cristiano ha sido llamado por Dios. Depende más de Dios que de sí mismo. Debiese depender más de Dios que de sí mismo. El líder que, que Dios lo ha habilitado para desempeñar su función es un actor principal en el gran conflicto en el cual vivimos. Un actor principal. Ya sea como pastor, ya sea como anciano o como cualquier otra responsabilidad, tenemos un libreto, un papel como actor principal en el gran conflicto. Los ataques de Satanás llegan directamente para con los líderes espirituales. También usa su influencia para la salvación de otros, pero tiene una dependencia de Dios. Sus atributos no son lo más importante para un líder que ha sido llamado por Dios. Tampoco confía en sus capacidades, en su propia sabiduría. Y el apóstol Pedro es tan claro en el capítulo 5 de la segunda carta, los primeros 4 versículos, donde habla, yo también soy anciano junto con ustedes. El apóstol Pedro da una cátedra para los ancianos como un líder espiritual, como un líder que había pasado por momentos difíciles, como un líder, Pedro, como un líder que había tenido una segunda o posiblemente una tercera oportunidad. Y escuchen, cuando Jesús le dice, retírate de mí, Satanás, cuando está tratando que Jesús vaya a Jerusalén, retírate de mí, Satanás. Posteriormente, cuando niega a Jesús en la cruz, cuando le sigue de lejos, pero tuvo un encuentro después de aquella noche infructuosa de pesca, tuvo un encuentro con Jesús. Y esas 3 negaciones que Pedro hizo a Jesús fueron 3 confirmaciones que Jesús le pide, donde se comprometa para apacentar la grey de Dios, para apacentar a los corderos de la iglesia. Ese Pedro, ahora transformado, fue el que dijo junto con Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un líder espiritual, un líder que no tenía ese don, pero el Señor Jesús durante esos 3 años y medio lo habilitó para cumplir su función. Ese Pedro fue el que dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero para tener ese coraje, para tener esa libertad de hablar de esa manera, Pedro tuvo que recibir el don del liderazgo. Y sí, era impulsivo en sus primeros 3 años y medio con Jesús, era el que tenía las respuestas en la boca siempre, pero noten, fue uno de los que Jesús utilizó para que estuvieran muy cerca de él en momentos muy importantes, como en la transfiguración, como en el momento de la resurrección de la hija de Jairo, o en otros momentos cuando Jesús necesitaba que estuvieran ese grupito especial de Pedro, Santiago. Pedro fue uno de los que estuvieron allí. Y ahora Pedro dio su vida. Y la tradición, ustedes saben, menciona que cuando Pedro iba a morir como mártir, lo iban a crucificar.
pero él decidió que su muerte no fuese como la de su maestro, sino que él fuese crucificado, pero a la inversa, con la cabeza hacia abajo. Ese es el Pedro. Ese es el Pedro que no confiaba en su propia sabiduría, que entendió que sus fuerzas no eran suficientes. El líder que recibe el don es una persona de oración. Su influencia la usa para salvación de otros. Noten el don del liderazgo, hermanos, pastores. Su influencia la utiliza para salvación de otros. Está listo para testificar de su fe. Busca candidatos para el reino de los cielos en todo hogar. Quizá al momento, cuando le toca predicar, al momento de saludar a los miembros de la iglesia y ve a algún menorcito que no es bautizado, agenda una cita con la familia y va y platica con ellos, hermanos. Su muchacho ya tiene 12 años, su muchacho ya tiene 13 años, su muchacho ya está en condiciones como para que pueda tomar una decisión al bautismo. Su influencia siempre está buscando vidas, almas, al reino de los cielos. También inspira con su vida el amor a Dios y la correcta adoración inspira. De ahí lo que el apóstol menciona cuando habla de que los que anhelan obispado debiesen tener una lista de características que yo encuentro que por lo menos son 16, 17 características en el libro, en la carta a Timoteo. Por eso inspira con su vida el amor de Dios y al amor de Dios y la correcta adoración. Por eso Pablo mismo lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. No porque yo sea bueno, sino porque yo trato de vivir de la mejor manera delante de Cristo Jesús. Algunas de las habilidades esenciales, déjenme decirlas en forma muy rápida. Aquellos que tienen el don del liderazgo trabajan en equipo. Es una habilidad, hermanos, que a veces algunos pastores, algunos ancianos batallamos un poquito con eso. Pareciera ser que nos sentimos más cómodos haciendo nosotros las cosas. Pareciera que nos sentimos más cómodos y nos sentimos más seguros que las cosas se hagan como yo quiero, como yo creo que deben hacerse. Pero el trabajar en equipo es indispensable en un miembro que tiene el don del liderazgo. Mentoría a quien lo necesita. Él es el mentor, él es el que está siempre detrás de una persona que necesita orientación. Su motivación, él vive motivado, pero también motiva a otros. Él es el que tiene soluciones a los problemas. Y noten, esa es la capacitación que el Espíritu Santo da a través del don del liderazgo. Su comunicación es asertiva. Él sabe a quién hablar, cómo hablar, cuándo hacerlo. Sí, una comunicación asertiva. Y por supuesto, administra sabiamente. Así que con eso en mente, pensemos, la iglesia, como toda organización, prospera con un buen liderazgo. Así lo mencionó Salomón en Proverbios, como lo mencionamos ya. Jesús es el principal líder de la iglesia, pero los ancianos, el segundo nivel de liderazgo era el de los ancianos en congregaciones locales. Por eso Pablo, desde su primer viaje misionero, en cuanto lo enviaron, después de salir de Antioquía, después de orar, lo que hacía era nombrar ancianos, nombrar encargados en las iglesias. Ese era el segundo nivel después de Jesús para la atención a la iglesia. La palabra anciano se usa 228 veces en la Reina Valera del 60 para referirse a ese liderazgo eclesiástico, 228 veces. Y por supuesto, nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo los ancianos tenían una función importante en el pueblo de Israel. En su sinagoga o su comunidad cristiana, este anciano mantenía unida a la iglesia, ayudaba a mantener viva su misión en el mundo.
Noten allí el don en las dos direcciones que mencionamos en el seminario anterior. Función de liderazgo. Hechos 14:23 es responsable de las iglesias. 15:2 de Hechos, invitados al concilio de Jerusalén. Hechos 20:17, Pablo los llama a su despedida. Los que estaban en Éfeso, allí los llama para que lo despidan porque sabía que era la última ocasión que habría de verlos. Pero también dice el apóstol Pablo en Tito que los ancianos estaban en cada ciudad. Y esto es importante. El trabajo del anciano es una función pastoral. Lo mencioné en la introducción. Es una función pastoral porque trabaja junto con el pastor. Por eso Hechos 20:28 dice que debe apacentar la iglesia del Señor. Así lo menciona el apóstol Pablo en Hechos 20:28, así lo registró Lucas. También en 1 Timoteo 5:17 es predicar y enseñar. El apóstol Pedro dice apacentar la grey de Dios, y cuando habla de apacentar, habla de la función pastoral. Por eso utiliza el término poimen allí en 1 Pedro 5:2. Y también Santiago, hermanos ancianos y hermanos, ¿qué trabajo tan más importante es cuando hay que estar al lado de una persona enferma? Una persona que indudablemente tiene pocos días de vida, o si Dios lo va a restaurar, pues de igual manera una función para ir y orar con un enfermo. Esas funciones no se pueden delegar, ni los pastores debiésemos delegar. Un enfermo necesita que el pastor esté allí. Si el pastor está demasiado ocupado o fuera, entonces el anciano debiese estar, pero no debiese delegarse más esa responsabilidad. Porque noten estas tres áreas de los ancianos, de acuerdo a Pablo, dice que la función principal es enseñar. Y hermanos, no nos cansemos de enseñar a la iglesia. No nos cansemos. La iglesia necesita renovarse. Hay nuevos miembros. Hay miembros que se les olvidan las cosas. Enseñemos. Cada vez que enseñemos un principio, ayudará a confirmar lo que los hermanos ya saben. Pero también cuidar de la iglesia. Cuidar de la iglesia. También exhortar y convencer. ¿Qué obra de ancianos, de un anciano con el don de liderazgo? Este es un administrador, este es un líder, como lo menciona Romanos, el capítulo número 12. En el Nuevo Testamento eran los dirigentes principales de la iglesia local. Su función era administración y liderazgo. Eran personas maduras que servían en forma voluntaria. Y así lo menciona Pedro en su segunda carta, capítulo 5. Una um, exhortación para la iglesia en su tiempo. Por eso los ancianos son los dirigentes principales de la iglesia local. En ausencia del pastor, ellos son los líderes, pero siempre están en comunicación con el pastor. Nunca trabajan solos, nunca trabajan en forma aislados. Si han de realizar una junta directiva, no lo hacen sin la autorización del pastor y sin que el pastor conozca la agenda de esa junta. Es muy desafortunado cuando hay ancianos, cuando hay líderes de la iglesia que hacen trabajos a espaldas del pastor. Eso no es de líderes espirituales, eso es de líderes con otro calificativo. Los ancianos y líderes son personas maduras que sirven en forma voluntaria. Ser el líder es más que tener un cargo, es tener una misión con una cosmovisión cristocéntrica, hermanos, pastores, hermanas. Tener una visión cristocéntrica como líder espiritual, con el don del liderazgo. No hay mayor satisfacción que esta. Los líderes del mundo hacen en forma diferente. Así lo mencionó el Señor Jesús en Mateo 20. Los líderes se sirven de la posición que tienen
buscan sus puestos para beneficio personal, mientras que los líderes cristianos, mediante su posición, sirven a Dios y a los demás sin propósitos egoístas. Hermanos ancianos, líderes, pastores, su función, si es administración, si es departamental, si es en el distrito, si es un anciano, si es un líder de la junta directiva, su nombramiento termina cuando la comisión de nombramientos dijo que ese periodo iba a ser usted el anciano o el líder para esa área de servicio en la iglesia. Cuando termine ese periodo de tiempo que dice el manual, puede ser 1 o 2 años, como se haya votado. Cuando termine ese periodo, asegúrese de haber hecho lo mejor y darle gracias a Dios porque pudo terminar el periodo y orar por la comisión de nombramientos para que quienes queden en su lugar, Dios les ayude a seguir adelante. Pero además, usted habrá de colaborar con ellos. Si nombran a otro anciano en su lugar, si nombran a otro secretario en su lugar, si nombran a otro tesorero, otro director de ministerio personal o escuela sabática en su lugar, ore por él y ayúdele. Las necesidades que usted tuvo como líder en esa área son las necesidades que él habrá de tener y necesitará apoyo de su oración y apoyo de usted también. Una cosmovisión cristocéntrica, donde yo no busco, donde esa es una invitación de parte de Dios para mí. Eso es diferente. Santiago y Juan querían tener el primer puesto al lado de Jesús en el nuevo reino. Sin embargo, Jesús les da una cátedra y le dice, miren muchachos, ustedes pueden anhelar eso, pueden sufrir y van a sufrir el martirio, pero entre vosotros no será así. El liderazgo en la iglesia, hermanos, es distinto al liderazgo del mundo. Así lo menciona el capítulo 20. No tenemos mucho tiempo para hablar al respecto. Pero miren, hay algunas frases que me parece debiésemos de tener en esta noche. Dios no llama a los que se sienten capaces, pero capacita a los que Él llama. Dios llama a los dispuestos y los capacita mediante su Santo Espíritu. Dios no llama a los ociosos. Y tenemos el ejemplo de Moisés, de David, de Gedeón, de Amós, Daniel, los apóstoles, Pablo mismo, todos ocupados en algo, todos haciendo algo. Dios da el don de liderazgo a los que están dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hace. Y creo que nosotros debiésemos estar satisfechos de que nos haya el Señor llamado para servirle en esa área. Dios necesita líderes. Dios podría enviar ángeles para cumplir la misión en esta tierra, pero esa responsabilidad se la ha dado a su iglesia. Y Dios tiene una persona apropiada para cada momento de la historia. Y hoy eres tú al que Dios ha llamado. Eres tú al que Dios ha invitado para que con tu liderazgo espiritual puedas contribuir para el desarrollo de la iglesia interno y puedas contribuir para el avance de la obra y cumplir así la misión. Cuando Dios ha necesitado un hombre o una mujer para servir en un área en particular, Dios ha levantado a aquel que le servirá para ese propósito. Y podemos hacer una gran lista de estos hombres. Y miren, aquí se me ocurrió hacer esta listita en forma muy sucinta. Noé construye un barco en seco, en tierra seca. Abraham, el amigo de Dios y padre de la fe, creyó que Dios podía hacer un milagro a sus 100 años de edad. José, él se convirtió de esclavo a gobernador de Egipto en momentos especiales. Moisés, el hombre más manso de la tierra, Dios lo llama desde una zarza ardiendo, donde él estaba
haciendo el trabajo con su suegro Jetro. Gedeón, mientras trillaba el trigo en un lagar. Miren la incongruencia. Los que conocemos de agricultura sabemos que en el lagar se pisan las uvas, pero no se trilla el trigo. Pues Gedeón lo estaba haciendo para esconderse de los madianitas. Pero con 300 hombres, él derrotó a 135,000, uno por cada 450 madianitas, un hebreo por cada 450 madianitas. ¡Qué liderazgo! David, un líder no perfecto, pero conforme al corazón de Dios. Qué vida de David, donde podemos nosotros estar conscientes de que Dios lo llamó para esa función. Esther llegó a la hora que Dios la necesitaba. Por eso dije, Dios te ha llamado a ti para este momento. Miren estos líderes excepcionales. ¿Qué necesitó David para mantenerse humilde durante varios años después de ser ungido rey? Dice el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, capítulo 5 del segundo de Samuel, versículo 4, que David tenía 30 años cuando asume la responsabilidad como rey. Eso significa que por lo menos habían pasado entre 14 y 15 años ungido como rey, pero huyendo de Saúl. ¿Acaso no podía él decir, espérame, yo soy el rey? Pero ningún líder espiritual que ha recibido el llamado de Dios asume la responsabilidad sin antes tener la anuencia de arriba, la anuencia del Señor. ¿Qué necesitó Moisés, el mayor estadista de su tiempo, para aceptar el consejo de su suegro? Y es que le dijo duro, le dice, no está bien lo que estás haciendo. Espéreme, soy yo el que Dios me ha llamado a liderar este pueblo. Pudo haberle dicho, pero no lo hizo. Y dice el versículo 24 que de Éxodo 18 que Moisés atendió e hizo como su suegro le mandó. Interesante, un líder que ha sido llamado por Dios para cumplir una función especial. Lo mismo Nehemías. ¿Qué hizo que Nehemías depusiese su puesto temporalmente y gastar sus recursos para la obra de reconstrucción de Jerusalén y de sus muros? Solo el llamado de Dios, solo la investidura con el don del liderazgo. Y ustedes, el libro de Nehemías es todo un curso de liderazgo que difícilmente podemos hablarlo aquí, pero podemos concluir solamente diciendo, solo el llamado de Dios puede ayudarnos a cumplir con esa enorme tarea. Miren, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Jesús necesitó un grupo de personas que se ocuparan de la iglesia naciente, Jesús eligió a los apóstoles. ¿Y a dónde fue? No fue a la escuela de Gilel, no fue a la escuela de Gamaliel, no, fue a orillas del mar, donde estaban aquellos pescadores ocupados remendando las redes. Allí, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, allí fue donde él los llamó y los preparó para que ellos dieran continuidad a la iglesia que se establecería después de su partida. Por eso, estimados, qué importante es tener conciencia del llamado que Dios ha hecho para que tú seas un líder espiritual, para que tú ejerzas el don del liderazgo, porque de esa manera se desarrollaría el liderazgo en el caso de los apóstoles hasta nuestros días. Hoy todavía nosotros necesitamos dejar redes, hoy todavía necesitamos nosotros dejar familia. El pastor Soria, un líder que ustedes tienen allí en Colombia. Yo tengo uno de sus libros que me parecen, da tantas buenas ideas, habla en relación a las esposas de los pastores, que muchas veces tienen que quedar solas en casa, las esposas de los ancianos, que muchas veces tienen que regresar porque el anciano tiene junta, que porque el anciano tiene que aconsejar a alguien o porque al pastor se le ocurrió que debía platicar con los ancianos después del culto.
Los ancianos y los pastores son los últimos en irnos de la iglesia. Eso es así, pero hay una bendición en eso. Hoy la iglesia necesita de ese tipo de líderes. Miren, ya me pasé del tiempo, pero déjeme decir aquí solamente esto a fin de No concluir la importa, idea. doctor, yo creo que podemos dar otros minutos, está interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, déjeme decirles aquí, yo no creo en la jerarquía de la iglesia. La iglesia adventista del séptimo día no tiene jerarquías. En mi concepto de liderazgo, la iglesia solo tiene áreas de servicio. A mayor responsabilidad, mayor oportunidad para servir. Las áreas de servicio en la iglesia son como miembro de iglesia, como líder local en cualquier área de la junta directiva, como pastor de la iglesia, como administradores y departamentales de la asociación, de la unión, de la división, de la conferencia general. Cada uno tiene su área de servicio, es parte de la organización. Y aquí quiero referirme a organización, lo coloqué en un color diferente para que podamos ver que esa organización no tiene que ver con una institución. La iglesia adventista, hermanos, cuando se instituye, deja de cumplir la misión. La iglesia adventista nació como un movimiento y debiese continuar siendo un movimiento. Y ustedes como líderes debiesen ser los que colaboran en ese movimiento para cumplir la misión, para consolidar la iglesia, para hacer crecer la iglesia. Son áreas de servicio, no jerárquicamente. Alguien tiene que cumplir esa función y Dios me ha dado la oportunidad de estar en diferentes áreas de servicio y quiero decirles que es una gran responsabilidad. Departamentales y administradores que están ahora con nosotros o que nos verán posteriormente saben la seria responsabilidad que es estar al frente de la iglesia como pastor, como departamental, como administrador. ¿Qué responsabilidad? Pero yo no por eso debo de sentirme orgulloso, más bien debo de sentirme comprometido para servir. Eso fue lo que Jesús dijo y quise dejar con ustedes esta declaración a fin de que podamos nosotros tener esto en mente como el don del liderazgo. El cargo no te da sabiduría, el nombramiento no te hace líder, la edad no te da liderazgo. Hay jóvenes muy brillantes. Sí, la palabra presbíteros en griego tiene que ver con una persona mayor, pero más bien en el concepto espiritual tiene que ver con una persona madura. Y hay jóvenes ancianos de iglesia maduros que son una bendición para la iglesia, así como ancianos o personas mayores que son una bendición para la iglesia. Pero también hay ancianos que lamentablemente no podemos decir lo mismo. El liderazgo tiene que ver con tu carácter. Las personas deben estar felices que tú seas su líder. Tu liderazgo es directamente proporcional a la aceptación que tengas de las personas que diriges. Miren esa declaración que me pareció muy interesante. Tu liderazgo es directamente proporcional a la aceptación que tengas de las personas que diriges. Esta declaración no la van a encontrar en internet. Esta declaración solamente puede ser el resultado de alguien que ha estado al frente de la iglesia por más de 40 años. Sí, liderazgo es la difícil tarea de hacer que los demás hagan el trabajo y que lo hagan con gusto. Así lo dijo Truman. Mandar no es suficiente. Un sargento ordena a los soldados y obedecen mientras los está viendo. Pero mandar no es, normalmente es aquel que naturalmente el grupo que dirige lo siguen a él. Por eso el liderazgo cristiano tenemos que entenderlo así. Un líder sabio sabe cuándo hablar, cómo hablar, dónde hablar y a quién hablar. Esto es importantísimo. Por eso yo debo ser muy prudente como líder. Teniendo el don de liderazgo, debo ser muy prudente. Un líder también es empático. Conoce la situación de las personas que dirige
y los entiende, pero vive en una vida de comunión constante con Dios. Ejerce su influencia, inspira, lleva a las personas a hacer las cosas, limpia el jardín de la iglesia y ayuda. Y esto nos permite que nosotros podamos involucrar a otros. Por ejemplo, esto, limpiar el jardín de la iglesia. ¿Cuántas veces es mejor como pastor o como anciano llegar y regar las plantas? Pero qué importante es la formación. Y quiero llegar a una de las diapositivas. Aquí está, con esta termino. Miren, miren los consejos de Pablo, consejos tan importantes que el líder espiritual, que las personas que tienen el don del liderazgo deben de tomar en cuenta. Su espíritu, dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Un líder con un espiritual intachable. Número 2, nutre a la iglesia. Por eso el apóstol le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que prediques la palabra. ¿Y cómo menciona el versículo número 1? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar. Hace toda una declaración para decirles, predica la palabra. Qué interesante y qué importante es que como líderes podamos predicar la palabra, la palabra de Dios. Consejo que Dios le da a Josué y consejo que le da a la iglesia de Colosas y consejo que Jesús le da en Juan 5:39 a los discípulos. Un espíritu de sacrificio. Esfuérzate, sufrirás penalidades. No te distraigas con cosas de esta vida. Lucha legítimamente. Un espíritu de sacrificio. Número 3. Número 4 es que tenemos un llamamiento santo para ser líderes, según su propósito y según su gracia. Un llamamiento santo. Aviva el don que está en ti, el don de liderazgo. Avívalo, que no se empolve, manéjalo, úsalo para bien de la iglesia y para hacer crecer el reino de Dios. Y finalmente el número 6, forma otros líderes. Y hermanos, con esto yo termino esta presentación, pero no puedo dejar de enfatizar que cuando tú y yo ya no estemos en la responsabilidad que tenemos hoy, ¿estamos preparando a alguien para que la ocupe? ¿O creemos que nuestra posición será una posición que la vamos a desarrollar siempre? Acuérdate, tu nombramiento es por el tiempo que la junta directiva votó. No hagas berrinche, no te enojes si no te vuelven a nombrar. No hay ningún compromiso de la iglesia para mantener a un anciano en una posición, para mantener a un pastor en una posición, para mantener a un departamento en una posición, para mantener a un administrador en una posición. No hay ningún compromiso de la iglesia. Dios dirige las juntas, sí con humanos, pero Dios dirige las juntas y es Dios quien define, quién sirve y quién habrá de dar continuidad a la labor que tú estás desempeñando ahora. Por eso Pablo le dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, alguien que dará continuidad, así como yo te estoy enseñando a ti, tú enseña a otras. ¿Notan la cadena? Eso es tener el don del liderazgo. No, no asumir que mi responsabilidad será para siempre. Hermanos, disculpen, pero me parece que debía llegar a esta diapositiva. Que Dios les bendiga. Y aquí estamos con ustedes. Muchas gracias, doctor. Estamos profundamente agradecidos. Definitivamente, aunque nos extendimos un poco del tiempo planificado en la parte inicial, pero estamos muy agradecidos, doctor. Aquí algunos están dejando mensajes de gratitud por este maravilloso tema tan bien desarrollado, como ya lo hemos mencionado, y de una manera tan clara y contundente que nos ayuda a enfocarnos en la tarea que Dios nos ha encomendado. Indiscutiblemente,
es un privilegio servirle al Señor en cualquier responsabilidad, pero mucho más ahora que hemos sido encargados como líderes, ancianos, esposa de anciano, para poder pastorear el rebaño del Señor y cuidar su grey. Así que, doctor Armenta, estamos muy agradecidos. Pastor Freddy, tus palabras de gratitud. Voy a compartir, entre tanto, el pastor Freddy va dando las palabras de gratitud, el examen. Está bien interesante, así que lo voy a compartir para que lo puedan ir respondiendo. Entre tanto, damos las palabras de gratitud. Mi estimado doctor, muchísimas gracias. De verdad que fueron 2 clases excepcionales, muy prácticas. Sin duda alguna, cada uno de los ancianos debe estar muy agradecido, contento, porque ha sido una, una clase que nos lleva a reflexionar en nuestro liderazgo. Necesitamos ancianos líderes comprometidos y que es un llamado y que no debemos competir, sino que debemos estar dispuestos a hacer nuestra labor. Me llama la atención lo que acaba de mencionar de formar a otros líderes. Muchas veces no lo hacemos. Y líderes, esto no es una competencia, esto es una oportunidad que Dios nos ha dado para servir en su causa y es un gran privilegio. Así que de antemano también quiero felicitar a todos los ancianos líderes que se han conectado, porque sin duda alguna ha sido de gran bendición. Así que doctor, muchísimas gracias. Yo creo que lo estaremos invitando a otras porque es un diplomado, como ya el pastor Ludwig le ha mencionado, y son varias clases durante todo este semestre y el próximo. Estaremos terminando el próximo año, mitad de año, este diplomado, y queremos capacitar a nuestros ancianos para que administren la iglesia como el Señor quiere que lo hagamos. Dios me le bendiga, un abrazo, muchas bendiciones, y estamos en contacto, doctor, con la Claro ayuda que del sí, con Señor gusto, para que más adelante venga también y nos acompañe aquí a Bogotá de nuevo. Así que ya con conoce gusto. Bogotá, Colombia. Es algo una gente muy linda, unos Sí, sí. líderes preciosos, líderes muy comprometidos. Tenemos un equipo de ancianos muy precioso y damos gloria a Dios por ello. Muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Reciba nuestra gratitud. Dele un saludo al doctor Schul, quien fue la persona que nos lo recomendó. Creo que Claro son que sí. amigos. El doctor Schul, Pastor Freddy, está ahora disfrutando del servicio a la iglesia desde el fondo de jubilación, pero es un hombre de Dios también muy valioso y tenemos pendiente también poderle invitar. Así extiéndale, doctor Armenta, el saludo al doctor Schul también. Y muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. ¿Cuánto abrimos la cámara en la medida de lo posible para dar un saludo especial al doctor Armenta? Creo que estamos unidos en el mismo sentir, doctor, de haber sido tan bendecidos con su clase. Apreciamos mucho su tiempo y su buena disposición. Muy gentil. Dios le bendiga grandemente. Claro que sí. Comparto las dos Y, presentaciones para que doctor, ustedes la tengan. si gusta, doctor, usted me la puede compartir a mi WhatsApp, Sí, por sí, lo que Así aquí es. se cierra y se pierde, a veces algunos la pierden. sí, sí, Apenas se seguro. cierra la clase o algunos no lo saben descargar. Entonces, quiero, entre tanto responden el test, quiero recordarles, si usted no está en el grupo de ancianos y está inscrito de otra forma, puede unirse al link del grupo. Ahí vamos a compartir la próxima clase. La próxima clase, de una vez para que la reserven en su agenda, es el 15 de noviembre. Estará con nosotros el doctor José Antonio Pagán, también un hombre muy preparado de la iglesia, para hablar de la importancia de liderar de acuerdo a los dones y descubrimiento y desarrollo de dones. Así que vamos a tener al doctor Pagán con nosotros el 15 de noviembre.